Como en todo el mundo, por supuesto, el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años fue la noticia que conmocionó el país durante este día en Corea del Sur. Muchos de ustedes me consultaron sobre el impacto, así que además de una repercusión profunda, les voy a contar cómo muchos medios recordaron los vínculos que tuvo con Corea del Sur. Aquí hacemos un repaso. Vemos a la mayoría de los diarios coreanos compartir la noticia en su tapa. Les voy a traducir algunos de los títulos. Papa Francisco anti-autoritario, 12 años de reinado reformista, el Papa de los pobres. Aquí hace referencia al apoyo que había dado a los familiares de los fallecidos de la tragedia del ferry Sewol, una de las peores tragedias de la historia de Corea, en la que murieron más de 300 personas. En este título se hace énfasis en que él incluyó a las minorías y que hasta sus últimos días habló del conflicto en Gaza y Ucrania. El fallecido Papa Francisco fue el primer pontífice originario del continente americano y de tendencia progresista, comenta este diario. Hace mención a lo que fue su última Pascua en este último fin de semana y que siempre pedía poner fin a las guerras. En este diario se destacan los valores de humildad y austeridad. La prensa recuerda que el Papa Francisco tenía un afecto muy particular hacia Corea del Sur. No solo eligió el país como destino para su primer viaje en el continente, sino que mantuvo una atención constante frente a sus tragedias. Había sido la primera visita papal en 25 años, desde la de Juan Pablo II en 1989. Durante 5 días recorrió el país en un contexto aún marcado por la tragedia del ferry Sewol. Su llegada se produjo en medio de gran expectativa y desde el primer momento marcó la diferencia. Usó un auto compacto Kia Soul de 1.600 centímetros cúbicos como coche oficial en lugar de un vehículo blindado y pidió explícitamente que las ceremonias fueran sencillas y sin ostentación. Se reunió con familiares de las víctimas del ferry Sewol y en una misa llevó en el pecho un lazo amarillo que le habían entregado justamente los familiares. También dejó un mensaje contundente a la iglesia coreana. Advirtió sobre los peligros de volverse complaciente y demasiado cercana a los sectores más ricos de la sociedad. Fue él quien nombró a 2 de los 4 cardenales coreanos actuales. También manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de visitar Corea del Norte, aunque este viaje nunca llegó a concretarse. Incluso en los últimos años, el Papa Francisco siguió mostrando su cercanía con Corea del Sur. Por ejemplo, en octubre de 2022, tras la tragedia de Itaewon, pidió oraciones públicas desde la Plaza de San Pedro. A fines de 2024 envió condolencias por el accidente aéreo de Jeju Air en la ciudad de Muan, solidarizándose con los familiares de las víctimas. Y este año, ante los incendios forestales, expresó su preocupación y dolor. El expresidente Moon Jae-in publicó un mensaje lamentando la muerte del Papa Francisco, a quien describió como símbolo de misericordia y paz para el mundo. Durante su mandato, Moon visitó el Vaticano 2 veces oficialmente. En esas visitas, el Papa había reiterado su deseo de visitar Corea del Norte si se emitía una invitación formal. Moon le había regalado un crucifijo hecho con alambre de púa de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas como símbolo del sufrimiento y la esperanza de reconciliación. Por su parte, el Consejo Coreano de Líderes Religiosos, integrado por representantes budistas, cristianos, confucianos y de otras religiones tradicionales, publicó un comunicado transmitiendo su profundo dolor y respeto por su legado. Esta es la primera declaración conjunta interreligiosa coreana que destaca el impacto de un líder católico en toda la sociedad coreana, más allá de su religión. Filipinas, el país católico más grande de Asia, por supuesto, fue muy afectado por la noticia. Con aproximadamente 110 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 80% son católicos, Filipinas es el país con la mayor población católica de Asia. La prensa coreana precisamente hace referencia a que la noticia fue ampliamente cubierta por medios filipinos como Inquirer y GMA News. También lo recordó el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, y el primer ministro y actual presidente en funciones del país, Han Duck-soo, envió un mensaje de condolencias. Lo hizo a través de una carta que se emitió al secretario de Estado del Vaticano, en la que expresó:
El gobierno y el pueblo de la República de Corea comparten el dolor con los católicos de todo el mundo y transmiten su más sincero pésame. El canal KBS 1 anunció que mañana cambiará la programación y emitirá un documental sobre el Papa. Y se recuerda que el Papa Francisco había elegido a Seúl como sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2027 y esto habría significado una nueva visita a Corea. En 2023 se cumplió el aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y el Vaticano y había transmitido un mensaje de buenos deseos a través de su secretario. Se ha establecido un espacio conmemorativo en la Catedral de Myeongdong. Cuídense mucho, que son muy valiosos y valiosas. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.